buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy no tuvimos adelanto de nuestro programa porque esa es una tarea que le compete a nuestro compañero Gerardo Sotelo, quien no puede acompañarnos en esta tarde, así que contaremos con él seguramente en la entrega de mañana. Hoy es un gusto para nosotros recibir a Liliana Brasinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay. Un gusto reencontrarla en este y en todos los micrófonos. Igualmente. Muchas gracias. También a la doctora Marina Morelli Núñez, especialista legal en violencia de género y derechos humanos de mujer. Muchas gracias por acompañarnos y nuevamente tenerla también en nuestra propuesta. Gracias a ustedes. Gracias por este regalo, que si no fuera que hay que leer y no siempre con alegría, sería un regalo que debiéramos tener en nuestra mesa de luz. Nos lo acaba de entregar, ahora yo les voy a mostrar esto a mi compañero de esta cámara. Es un material editado por Mujer Ahora y tiene que ver con la ley aprobada, la 19.538, cuyo artículo 3 incorpora en el numeral 8 el artículo 312 del Código Penal con el nombre de femicidio como un nuevo agravante muy especial al delito de homicidio, al que se aplicará la pena de penitenciaría de 15 a 30 años. En nuestra organización, dice Mujer Ahora, trabaja el derecho desde la criticidad feminista, debí decir, visibilizándolo como una poderosa herramienta y buscando la incorporación de la dimensión jurídica a las luchas por las transformaciones que consideramos necesarias. En esta línea y con ese espíritu elaboramos este presente documento. No pretende ser más que un breve análisis del agravante de femicidio al servicio de la ciudadanía en general. O sea que esto que yo recibo y agradezco es desde ya un corpus que puede tener cualquier estudiante de Derecho que quiera trabajar en profundidad sobre tiempo real, porque esta es una historia que estamos escribiendo. Sí, esa es la idea y Lilian va a coincidir conmigo cuando yo expreso que las feministas tenemos mucha necesidad de contar nuestra propia historia y de hacer nuestro propio relato, porque muchas veces hablan de nosotras o de los cambios sociales que hemos logrado otros, y generalmente esos otros que cuentan la historia oficial son quienes resisten esos cambios. Ajá. Entonces, en lo jurídico esto es doble, más doble aún. Por lo tanto, generar un material que pueda ser visitado y usado por la ciudadanía en general y por estudiantes, para nosotras es muy importante. Constituye todo un esfuerzo, pero es un compromiso. Desconozco la profundidad del caso, me quedo con el titular, pero quizás lo quiera tocar al principio, porque me parece que es algo conmovedor, que habla de todos nosotros, y que no es directamente el tema por el cual las invité, pero fue el titular de ayer de Subrayado, que hablaba de un hombre anciano, añoso, que mató a su esposa, una mujer enferma también de muchos años. Y la voz de Omar García, que es maravillosa a la hora de leer los titulares, decía en Subrayado: no se está tratando como un caso de femicidio. Este es un acuerdo, aparentemente, que había entre este matrimonio y esta mujer enferma. Había conversado que no quería tener una vida de sufrimiento, y esa parece ser la motivación de este caso. Digo porque la palabra femicidio ayer se usó de ese lugar. Me parecía que también venía a cuento para poner una mirada de complejidad sobre todo esto. Sí, claro. Y para tener claro que ustedes también seguramente enfrentan situaciones como estas desde las responsabilidades que les tocan institucionalmente, ¿verdad? Sí, sí, porque hay que repensarlo todo. Hay que repensarlo todo, y esto es lo que me parece, primero, más fascinante. Realmente, yo creo, más allá del dolor y lo terrible y la angustia y la impotencia que nos genera el no poder evitar las cosas, ¿no? Más allá de que sean crónicas anunciadas, no poder evitar esos desenlaces tiene una carga de impotencia, de frustración, de angustia, y nos enojamos a veces con toda la razón. Pero lo más apasionante que tiene, y esto es, me parece que el desafío que tenemos hoy como sociedad, es repensarnos como cultura.
repensar las formas de relacionamiento, saber que esto no es una cuestión de quién tiene la razón o quién gana la batalla. Esta no debe ser una batalla, primer punto. Bien. Y lo segundo es, tenemos que trabajar desde rearmar los contratos sociales, y por eso es fascinante la experticia que hemos desarrollado, y esto genera, yo sé que genera mucha resistencia, porque es inteligencia acumulada. Lo que estamos diciendo hoy lo venimos por lo menos elaborando hace 30 años, combatiendo toda una cantidad de resistencias que primero negaron este hecho, lo negaban. Después hubo que demostrarlo. Y ahora no nos alcanza con buscar chivos expiatorios. Exacto. Porque los chivos expiatorios, en realidad, primero no son chivos expiatorios. Nadie es subhumano en esta sociedad. En esta sociedad todos somos humanos. Nos guste o no nos gusten las conductas y las prácticas que tenemos, pero hay que enfrentarlas y asumirlas. Y lo que demuestra, lamentablemente, es que tenemos que cambiar los cimientos y las formas en que nos hemos relacionado hasta ahora. Ni más ni menos. Además, atendiendo consecuencias graves. Yo el otro día estuve en una de las reuniones que hace el grupo que atiende violencia, los equipos de violencia de la red de atención primaria de Metropolitana, ¿no? Están angustiadas. La mayoría de profesionales mujeres, había solo un médico en el grupo, que éramos como 25 o 30, reflexionando sobre los límites que se tienen para el hacer, las incertidumbres que se tienen para atender en violencia, ¿no? Porque está la política, hay que atender, hay que dar servicios, pero después la gente no tiene las herramientas básicas en los equipos y se sienten desbordadas. Y yo decía, miren gente, ¿saben qué? Estos temas nos encargamos las organizaciones sociales de siempre, cuando todo el Estado le daba la espalda a este problema. Y lo hicimos a ¿cómo? A sentido común, a mucha empatía con las mujeres que estaban pasando esto, a entender que si bien hay un caso personal, lo que lo motiva es un constructo social y de relaciones, y por otro lado a buscar que la salida, si bien hay que atender los casos individuales, esta salida es colectiva. Esta salida es... porque si no, ya hemos llegado al límite de poner un policía a cada mujer violentada en su casa y tampoco nos alcanza. Recuerdo unos versos de Pachi Andión que decían, porque no hay salvación si no es con todos. Exacto. Sí, creo que las feministas, además, el movimiento de mujeres y feministas ha acumulado una experticia de tal magnitud en varias temáticas que es de considerarla muy respetable. Y no hablamos de personas que integran las organizaciones sociales, sino las organizaciones y el movimiento en sí, porque es, como decía Lilian, nuestras organizaciones y nuestro movimiento se encarga de los temas mucho antes que hubiera leyes, o mucho antes que hubiera políticas públicas, o mucho antes que algún gobernante se atreviera a reconocer que esos hechos existían en la sociedad. Entonces, creo que se debe tomar mucho más en cuenta esta experticia, sobre todo cuando, con toda la solidaridad, nosotras ofrecemos a ciertos operadores de los sistemas que tomen en cuenta los diagnósticos y que no arranquen de cero, porque hay una trayectoria y un camino recorrido y podemos aportar a mejorar la realidad. Muy bien. ¿Me dejan detenerme en esta noticia de la que les hablaba? No. Es este hombre que dio aviso a la policía. Hacía 2 días que, bueno, interactuaba con su esposa, que le había planteado nuevamente que no soportaba más su situación. La señora estaba inmóvil, en silla de ruedas desde hacía 3 años. Llevaba más de 40 años de casados. Y según declaró, la había visto sufrir mucho, por lo que tomó finalmente esa decisión. Próximo a la hora 9, disparó sobre la señora. Luego llamó a un vecino y ambos llamaron a la policía. Porque esto no es un femicidio. Bueno, poder expresarse sobre un caso concreto, según los relatos de prensa, es bastante irresponsable y creo que ninguna de nosotras lo puede hacer, ¿verdad? Estos hechos de violencia que culminan con la muerte de una persona, solo corresponde expedirse cuando uno conoce la situación. Entonces, sobre ese hecho concreto, yo creo que no corresponde expedirnos, pero sí creo que hay que decir, porque quedó instalado en el imaginario popular a partir de 2015, que fue cuando las personas tomaron contacto con el término. Para las feministas es antiguo, porque ya hubo un tribunal popular en la década del 70,
donde una feminista comenzó a utilizar el término para poder diferenciarlo ideológica y políticamente de los homicidios. Y luego hay a partir de allí un montón de construcción. O sea que para ninguna feminista es ajeno este término, por lo menos hace 5 décadas. Inclusive hubo tiempo hasta de generar un término rival y la dicotomía era femicidio o feminicidio. Sí, para quien no se zambulle en el debate, porque en realidad las dos autoras de ellos se juntaron en el encuentro feminista y terminaron reconociendo que en realidad era una cuestión de simple traducción más que de contenido. Entonces, sí, o la variable de cómo se involucra el Estado en la persecución o no del delito. Es como muy superficial. El asunto es que en el imaginario popular, cuando toma conocimiento a partir de la frustrada reforma del Código Penal a fines del 2014, se entiende que el femicidio es como el homicidio, pero de una mujer. Y ese es uno de los errores más graves en los que podemos incurrir, ¿verdad? No toda muerte violenta de una mujer constituirá un femicidio. Si la gente va conduciendo en un vehículo y conduce en un tramo que debe ir a 60 kilómetros por hora, a 90, tiene una maniobra con impericia y en ello atropella a una mujer y le da muerte, eso no es, no será y nunca será un femicidio, siempre será un homicidio culposo. En el femicidio lo que encontramos como nota absolutamente determinante y diferencial es que siempre se castiga a título de dolo. Esto quiere decir que la consecuencia de darle muerte a esa mujer coincide al 100% con la intención de la persona femicida, que lleva la conducta femicida adelante. Y en la conducta no alcanza solo con dar muerte, sino que el pilar fundante es la motivación que lleva a darle muerte, que debe ser el odio, el desprecio o el menosprecio a la condición de ser mujer la víctima. Y ello ha sido muy banalizado, nos ha tocado a las dos estar en algunos debates con personas que no solo naturalizan estas conductas, sino que banalizaban en su momento el reclamo y no veían posible ni como una figura autónoma, delictual, ni como un agravante el tema del femicidio. Y yo creo que allí nos apartamos del horror que implica ponerle nombre a esta realidad, que es uno de los grandes pasos que se ha dado en materia penal en Uruguay, porque los números no son muy diferentes a los que Uruguay viene enfrentando históricamente. Pero en el derecho lo que no se nombra, lo que no se denomina, directamente no existe. Y es a partir de que se comienza a manejar esta figura que se inserta en la comunidad un concepto distinto que yo creo que se debe profundizar. Yo recuerdo el crimen de Yamila Rodríguez, aquella pequeña de 15 años del barrio Kennedy, que dormía en un cuarto contiguo al de su familia, ingresó el cuñado, le propuso tener relaciones sexuales, Yamila se negó. Él declara en la audiencia de que la negativa de esa pequeña a mantener relaciones sexuales con él lo excita, la penetra, la viola, comienza a estrangularla y comienza a eyacular y en su momento de mayor placer sexual, que es cuando acaba con la eyaculación, es cuando finalmente le da muerte y la estrangula. Si alguien tiene duda que ese crimen está relacionado a que esa pequeña fue cosificada, deshumanizada, se entendió que era una cosa muy similar a un objeto que yo puedo utilizar para el disfrute, pero no solo puedo utilizar para el disfrute, sino de lo cual me puedo deshacer después que lo uso, descartar. ¿verdad? Claro. Eso es un femicidio. Estoy recibiendo los mensajes de ustedes sobre el caso específico de este señor que le quitó la vida a su señora. En verdad, llegando a momentos límites, entiendo, no es fácil ver sufrir día a día a quien se ama, dice Teresa Suárez o Teresa Emma Suárez. Charo Pereira dice, esperaba y busqué por todos lados cómo se trataba la muerte de esta anciana. Un acto de amor, de piedad, pero jamás será ni es un femicidio, ni un crimen, ni un delito. Rompe el alma este drama. Cuánta soledad en estos dos viejecitos, dice Charo. Y Celia María dice, excelente panel, gracias Coco. Las invitadas y la periodista en relación al caso doloroso del matrimonio anciano,
urge legislación al respecto, como hay en otros países. Se necesita trabajar sobre eutanasia y suicidio asistido. Es un deber ético y humano que nos debemos. Y déjenme que salteé solo uno, el de Teresa, que está por acá, y dice: buenas tardes, un gran tema. No podemos continuar en este mundo si a las mujeres no nos valoran como tales. Saludos desde Parque del Plata. Bueno, ya ven ustedes que no estamos hablando de cosas gratas. Estamos hablando de personas que atraviesan circunstancias terribles. Algunas por su propia condición de mujer van a la muerte. Y son esas las que nos importa tratar hoy. Es breve la pausa, con las invitadas volvemos en instantes.